comentarios que vayan poniendo ustedes, nuestros oyentes. Vamos a hablar de este primer año de gestión y para eso a esta hora de la tarde nos enlazamos con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, quien también ha estado pues vigilante y también ha estado pendiente de las acciones de este gobierno. Bienvenido, Eduardo, gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, un saludo. Hola, buenas tardes, Eduardo. Hola, Lili, ¿qué tal? Bien, por acá. Un gusto. Bueno, mira, Eduardo, en pocas palabras, ¿cómo han visualizado ustedes, sobre todo en el tema de transparencia de este gobierno? Desde el principio hubo muchos roces por el tema del destape de las familias que los partidos políticos tenían en el gobierno, pero ¿qué tan transparente ha sido Nayib Bukele en este primer año? Bueno, yo creo que para contestar eso habría primero que decir, Mario, que el presidente Bukele ha tenido una resistencia al control. ¿Y por qué digo esto? Porque el resto de órganos de Estado que están encargados de hacer control político, control administrativo, control presupuestario, control judicial a las decisiones del presidente, se han visto en la dificultad de que se cumplan sus resoluciones. Es decir, el presidente ha tratado de evitar el control que le hace la Asamblea Legislativa, el control que le hace Sala de lo Constitucional, el control que le hace el Instituto de Acceso a la Información. En esa medida, al querer evitar ese control, podemos ya comenzar a hablar del tema de transparencia, porque la transparencia también es un mecanismo de control que ejerce tanto los órganos de Estado, la prensa, la ciudadanía, sobre el poder político. Y en esa medida nosotros podemos advertir que si bien hay un porcentaje de información que se entrega desde el Ejecutivo, pero tenemos otro grupo de información que no se entrega y que al final se convierte en una información sensible y por eso obviamente no se entrega. Pero creo que más allá de hacer números de cuántas solicitudes se entregan, cuántas se deniegan, el tema es el comportamiento, o sea, aquellos indicadores de cómo el gobierno está enfrentando el tema de la transparencia. Y ahí es donde hay señales que nos preocupan. O sea, la primera, como ya se ha dicho en otras oportunidades, es esa visión que tiene el presidente sobre el Instituto de Acceso a la Información. O sea, es una visión confrontativa, una visión de ver como al instituto como un enemigo. Él dijo que era una de las instituciones beligerantes contra el Ejecutivo. Entonces ahí hay un tema, en primer lugar, que nos muestra la actitud del gobierno hacia la institución que es garante del acceso a la información y por lo tanto esta actitud y ese comportamiento que se ha observado en algunos casos de no querer acatar resoluciones o buscar cómo evitan las resoluciones del instituto, lo que nos muestra es una mala actitud ante el acceso a la información, ante la transparencia y ante la rendición de cuentas. Que un año, Eduardo, es pues un margen ya como para hacer una medición o una evaluación, ¿verdad? De lo que de cómo ha estado ejecutando el gobierno pues en este primer año. Pero ¿qué podría significar entonces o cómo se traduce para los próximos 4 años si en un año pues se ha visto en parte irrespeto, por ejemplo, a la institucionalidad o lo que tú estás diciendo también que no se ha acatado, ¿no? Algunas decisiones que le demanda, por ejemplo, el órgano judicial. Bueno, se ven 4 años complicados si no hay un giro en el comportamiento del presidente de la República respecto de la transparencia. Y creo que no solo transparencia, sino que en general sobre el respeto a la división de poderes, a la institucionalidad en general. O sea, si no hay en realidad ese compromiso del presidente de tener el pleno respeto a las atribuciones del resto de órganos, y en este caso, por ejemplo, en el tema de transparencia, respetar la ley, cumplirla y hacer cumplir las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información o las peticiones de información que haga un ciudadano en particular, vamos a tener un panorama muy complicado en estos 4 años, donde el gobierno, en lugar de ir progresando en el desarrollo del acceso a la información, lo va restringiendo.
El día de ahora había una importante nota del periódico Factum, o la revista Factum, donde mostraba unos retrocesos detallados en el tema de acceso a la información. Entonces, creo que si no hay un giro en ese tema del gobierno, vamos a estar con 4 años muy difíciles, 4 años de opacidad, donde el Ejecutivo no va a querer rendirle cuentas a la ciudadanía de las actividades que ha desarrollado en la gestión gubernamental. Ahora bien, ¿por qué debe de preocuparle o no esta situación o este contexto a la población, sobre todo al ciudadano de a pie, pues, y tomando en cuenta que le ha dado una muy buena calificación en este primer año? Bueno, la ciudadanía tiene que entender que la información que se genera en una gestión gubernamental o una gestión legislativa o en una gestión municipal, esa información le pertenece a la ciudadanía, no es de los funcionarios, es pública, por lo tanto. O sea, no es el dueño, el presidente de la información respecto de qué o cómo utilizaron 300 millones de dólares, por ejemplo, para el tema del bono solidario que se le dio a las personas por la pandemia. Es decir, la información pública es información de la ciudadanía que tiene que estar a disposición de las personas. Y esta información pública puede ir o puede comprender diferentes ámbitos. Puede comprender un ámbito financiero, por ejemplo, es decir, que la ciudadanía tiene el derecho, y por eso es importante que el Ejecutivo revele información de qué hace con el dinero, porque son fondos públicos. Entonces, ahí hay un primer interés, si se quiere, un interés básico en el tema de los fondos. ¿Qué está haciendo el gobierno con los fondos? Porque al final, si hay una utilización indebida o una utilización no racional de los fondos, quien sale afectado es el ciudadano, no es el gobierno, es el ciudadano que va a ver que sus servicios, los servicios públicos de salud, de educación, de seguridad pública, van a salir afectados porque no van a tener los recursos adecuados. Y la transparencia, eso es lo que hace, el acceso a la información y la rendición de cuentas, eso es lo que hace. Es un mecanismo para verificar que el gobierno utilice correctamente los fondos. Entonces, ahí hay una serie de intereses para la ciudadanía de que se dé a conocer esta información. O sea, no es simplemente, como se dice popularmente, ganas de molestar al gobierno, sino que por el contrario, es para que nosotros podamos verificar que se están utilizando correctamente los fondos que son fondos públicos por parte del gobierno. Ahora, esto es importante a la luz de lo que queda, bueno, porque este es el primer año, pero ya puede dar una visión clara de cuál será la conducta del gobierno en los restantes 4 años que quedan pendientes, ¿no? Sí, es que eso es lo problemático. O sea, obviamente se tiene la posibilidad el gobierno de cambiar esa forma de gestionar el tema de la transparencia. O sea, hay un margen para que lo haga. Esperemos que lo haga. Y aquí no digo que esperemos inocentemente, sino que esperemos que a partir de la presión de los órganos de Estado, a partir de la presión de la prensa, de las organizaciones, estos 4 años que faltan, hay un cambio radical en este tema, porque al final, y voy a utilizar las mismas palabras que utiliza el presidente y todas las personas que son vinculadas a Nueva Idea, porque si no van a tener un comportamiento igual o peor que los mismos de siempre. Y eso es lo que se perfila. Ahora bien, bueno, el presidente, por ejemplo, se ha demostrado, digamos, un carácter de desafío en la Asamblea, incluso en la negativa de llegar a dar rendición de cuentas a este primer órgano de Estado, sobre todo pues en los últimos días, se entiende por el tema de la emergencia, pero él ya había anunciado desde antes su intención de no llegar el 1 de junio, sino reprogramar el día. Decía él, no, digamos, no iba a llegar, pero al menos decía reprogramarlo hasta el 14, no, pues, ¿no? O sea, que por hoy ya, de hecho acaba de suspender la cadena nacional también. Sí, también. Sí, bueno, creo que sobre eso habría que reconocer que en la Constitución no hay un mandato expreso para el presidente referido a que tiene que rendir cuentas el 1 de junio. O sea, no lo establece así la Constitución.
Diferente en el caso de los ministros, que sí tienen que llegar a rendir en un tiempo determinado un informe a la Asamblea. Pero en el caso del presidente no está eso así, que se diga el 1 de junio, o sea, Sí. no está así. Pero siempre se ha hecho el 1 de junio, pues, o sea... Sí, pues, pero también responde al hecho que la misma Constitución plantea que el presidente está obligado a rendir los informes que la Asamblea Legislativa le solicitare. Y en este caso, si la Asamblea solicita un informe de año, pues entonces sí le surge la obligación al presidente de presentarse y rendir este informe. Ahora, hay que tener también en consideración que en este caso, como se sumó el tema de Amanda y que terminó de complicar la situación, y entonces sí se hacía, si se quiere, necesario que la Asamblea, como al final lo hizo, suspendiera la plenaria para tener esta rendición de cuentas del presidente. Pero creo que había unas circunstancias que hacían viable y aceptable que se suspendiera la actividad, pero no hay que perder de vista de que se tiene que realizar y que también es importante que esto pase, porque estamos hablando de otra forma de control político que hace la Asamblea del Presidente, porque esto al final es un evento político con una connotación de control, o sea, es decir, de que llega y le rinde cuentas a la Asamblea Legislativa, porque eso es lo que tiene que hacer el presidente, llegar a rendirle cuentas a la Asamblea del Estado de la Nación, de cómo ellos desde el Ejecutivo han gestionado la cosa pública. Entonces es un mecanismo de control también que ejerce la Asamblea Legislativa. Bueno, perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por tus opiniones. Seguiremos contactando contigo para hacer posteriores evaluaciones. No, un gusto, Mario y Lili. Un saludo. Saludo.